Partidu bikaina, baina 3 puntuko sari hori ezin jaso. Bai, nire ustez partidu oso ona egin dugu, baina, azkenean gola egin behar da, ez dugu asmatu gola egiterakoan, hor arazoak ditugu, ez da gaurko gauza bat, baina, geratzen gara partidua, taldeak egin duen partidu onarekin, ez, hasieratik bukaerara, ez, baloia ondo mugitu dugu, ailegatu gara, ritmo handia eman diogu partiduari, eta, pena bat, ez, emaitzaz. Galdera da horren arire, segaitxik kostaten jako taldeari hainbeste aukera gauzatzea? Azkenengo metrotan pixkat hori ordaindu egiten da, ez? Esaten dute gola ordaindu egiten dela, ez? Eta, hori ez da erreza, baina, hola jokatzen badugu eta horrela bultzatzen badugu, horrela ailegatzen bagara gora, eta hori logikoena da etorriko direla golak, ez? Baina, egia da gaur egin dugun lanarekin posik noala, oso posik noala, baina emaitzarekin ez, eta irabaztea behar genuen, eta azkenean, ez dugu irabazi ez. Eta zelan diran gauzak, ligako azken 4 partiduetan 4 bardinketa, baina oso bardinketa ezbardinak, esan gure dut. Lehenengoa Ibarren aurka esan partidu hona izan, baina beste 3 gaurkoa barne oso partidu honak eginda. Atxetik kanpoko biak gehiago sufritu dugu, ez? Logikoki Sevilla eta Real Madrilen aurka, ez? Txapelketan dauden 2 talderik onenetarikoak, ez? Baina gaurkoan beste jokatzeko era bat behar genuen, ez? Erantzukizuna eraman, baloia manejatu, nire ustez hori oso ondo egin dugu, ez? Jokoa alde batetik bestera baloia eraman dugu, ritmo handia sartu diogu partiduari, aukerak egin ditugu, dana, ez? Partidu bat irabazteko behar den guztia egin dugu, gola egin ezik, ez? Eta azkenean futbolean beti esaten dizuet tramitea garrantzitsua dela, baina ez garrantzitsuena, ez? Garrantzitsuena da gola egitea. Gaur aldagelan amorrua hongo da, ez? Sentsazio hori dana egin dugu irabazteko eta ez dugu lortu eta horrek amorrua ematen du, ez? Bai, denboraldian zehar badituzu beste partidu batzuk, igual berdindu egiten duzula eta ez duzula merezi, eta beste partidu batzuk naiz eta ondo jokatu eta merezi, ez duzuna irabazten, ez? Hori denboraldi baten beti gertatzen da, bai alde eta bai kontra, ez? Gaurkoan hola etorri da, geratu behar gara taldeak egin duen partidu onarekin, baina egia da ez dugula irabazi. Garaipena behar genuen aipatu duzu, eta denok ari gara pentsatzen Europako tren horretan edo behintzat goiko postu horietan egoteko, eta horre egoteko azken finean parekotasuna handia dago, eta irunak batzea komeniez. Bai, hori da. Azkenean ez gatoz irabaztetik gainera, eta azkenean emaitzaldetik ezin gara posik egon. Ez gainera ikusita taldea ze ondo dagoen momentu hontan, gainera gaur nire ustez joko aldetik ere oso ondo egon gara, baina, partidu hauek irabazi egin behar dira. Nahi baduzu pixkat gora joan edo gora egoian egon, hobea zarenean edo askoz hobea zarenean gaur bezala irabazi behar da. Ez dela berdinketakin zaila da. Gaizka, Arratsaldeon, es un escaso premio el punto para un partido tan completo y con tantísimas ocasiones. Sí, lo que decía antes, ¿no? En el trámite hemos sido muy superiores, pero al final tienes que hacer gol, ¿no? Para ganar o para estar en la clasificación arriba, después de haber sido tan superiores en el trámite y generar, tienes que hacer más de un gol y no hemos sido capaces de hacer, ¿no? Y me quedo con el partido que hemos hecho, muy completo, de principio a fin, pero pues esa falta un poquito de remate o de acierto en los últimos metros, pues nos ha hecho que hayamos empatado. Gaizka, ¿fastidia más irse a casa cuando el equipo ha merecido la victoria y no lo ha conseguido? Ahora estamos un poco fastidiados, ¿no? Pero a ver, tenemos que valorar que el equipo está bien, ¿no? El ritmo al que hemos jugado y la intensidad, luego hemos movido hoy el balón muy bien, ¿no? Con balón hemos entrado por las 2 bandas, hemos tenido juego interior, remate, a ver, siempre hay cosas que mejorar, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar el partido. Hemos puesto todo y en eso a los jugadores hoy no les puedo poner un pero, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que digo, para estar arriba en la clasificación hay que hacer goles, hay que definir cuando tienes, ¿no? O cuando tienes tanto dominio tienes que matar, porque si no es difícil, ¿no? Haciendo solo un gol ganar partidos, ¿no?
Gaisca, no sé si te ha dado tiempo a pensarlo, probablemente antes del partido sí. Qué bien estaría el equipo con 32 puntos, ¿no? Sí, bueno. A ver, otras veces, como he dicho antes, durante la temporada tienes partidos que no juegas muy bien y algunos nos ha pasado que hemos sacado algún empate por ahí, otras veces que el equipo está muy bien como hoy y no ganas. Eso en una temporada siempre vas a tener, pero si a la larga vas haciendo las cosas como hoy, lo más lógico es que estés siempre más cerca de ganar que de perder, pero en una temporada siempre tienes partidos de estos en los que mereces ganar y por lo que sea no acabas de hacer el segundo gol, ¿no? Bueno, más me quedo con que el equipo está bien, con que el equipo transmite seguridad, transmite buenas sensaciones y eso nos debe de acercar siempre a estar más cerca de ganar que de perder, ¿no? Gaisca, lo has dicho en lo de la creación en el centrocampo y el equipo ha estado muy bien, con Unai López increíble en el segundo tiempo y está por un lado y sí te preocupa la falta de gol, porque es verdad que el equipo llega, pero al final lo que has dicho es que hay que meterla. Bueno, a ver, ahí tenemos una carencia clara, ¿no? Está jugando Raúl García de delantero centro, ¿no? Raúl García no es delantero centro. Lo estamos poniendo ahí porque, pues, por necesidad, ¿no? Pero al final, el tener un delantero centro específico que remate todos los centros que hemos hecho, todas las ocasiones, pues al final él se está adaptando a jugar ahí, pero para estar arriba en la clasificación, pues a veces tenemos carencias, ¿no? Y se nota en partidos como en el de hoy, en el que te falta matar, pero bueno. Villa también está entrando, ha tenido hoy también otra ocasión y poco a poco pues tenemos que entre todos sumar. No es una pena en los córners también, porque hemos rematado todos los córners prácticamente que hemos sacado muy bien los córners, hemos rematado casi todos los córners, pero se van todos los remates arriba, ¿no? Es una pena que habiendo sacado tantos córners, ellos no han sacado ningún córner en todo el partido, que no hayamos sido capaces de hacer un gol, ¿no? En todo lo que hemos tocado o hemos rematado. Se te ha visto bastante enfadado por momentos por los parones continuos y sobre todo por lo que se tardaba en reanudar el juego. En este sentido, ¿disgustado con la actuación arbitral? No, a ver, lo que pasa es que ya llevamos 2 partidos en el que los equipos vienen a no jugar o a parar el juego, ¿no? Y no nos dejan entrar en el ritmo nuestro, que es muy superior al de los contrarios. Y eso se tiene que encargar el árbitro de dejar seguir, ¿no? Las pérdidas de tiempo continuas, o sea, sin parar desde el minuto 1, las interrupciones en el juego y la tardía reanudación del juego, ¿no? Eso hace que no se esté jugando y que el partido no tenga tralla, que es lo que el árbitro tiene que dejar, ¿no? De cara al espectáculo, ¿no? Al final, partidos de 97 minutos que se juegan 40 y tantos minutos de tiempo real y eso ya llevamos 2 partidos en casa así y evidentemente nosotros ahí salimos perjudicados, ¿no? O sea, me gustaría que el balón esté un poquito más en juego y no esté parado, que no se tarde un minuto en sacar de meta, pero bueno, a ver, cada uno, eso también lo hacemos los demás, a veces cuando necesitábamos al Bernabéu y también hacemos lo mismo, cada uno juega con las armas que necesita, ¿no? En cada momento, no tengo nada que decir de eso, pero sí que es verdad, ya llevamos 2 partidos así, ¿no? ¿Recuperas a Iker para la causa? ¿Cómo le has visto? Bien, al final cansado, son 2 meses sin jugar. Teníamos dudas, ¿no?, de si aguantarlo 90 minutos por el riesgo que traía también, pero bueno, le he visto bien. Si es verdad que al final estaba cansado, tanto tiempo sin jugar y le he metido los 90 minutos, pero bueno, es un jugador al que necesitamos y aunque al final le faltaba un poquito de frescura, he preferido tenerlo en el campo porque es un jugador que te puede hacer algo diferente en un momento dado, un pase o como ha sido, pero le he visto bien, ¿no? Yo creo que a medida que vaya jugando más estará otra vez al nivel de él, ¿no? Porque 2 meses sin jugar al final son muchos. Bueno, el miércoles Copa, la semana anterior no había problema porque era una semana que parecía que era partido de Liga. Ahora sí que después de además la tralla de hoy, la caña del partido de hoy, sí que tendrás que igual ahí refrescar, sí, ¿no? Sí. Tendremos que, pues como siempre, ¿no?, mantener a alguno de los jugadores que haga el equipo un poco más reconocible, ¿no?, en su manera de jugar, pero tenemos que hacer algunos cambios porque luego volvemos a jugar el sábado a la 1. En 6 días o 5 días y medio 3 partidos y seguro, pero bueno, no hay problema porque tengo confianza en todos los jugadores de la plantilla y entre todos tenemos que empujar. Vale? Venga, eskerrik asko. Venga, Grort.